¿Alguna vez has sentido que tu mente no se apaga, ni siquiera cuando todo a tu alrededor está en silencio? Es como un murmullo constante, una voz interna que repite cada error, anticipa cada posible desastre, analiza cada palabra dicha y cada paso por dar. Pensar no es malo. De hecho, es una bendición poder razonar, evaluar y tomar decisiones con sabiduría. Pero cuando el pensamiento se convierte en una obsesión, en una cárcel donde damos vueltas sin salida, dejamos de avanzar espiritualmente. Pensar demasiado es como intentar remar en un mar de arena. Te agotas, te frustras y finalmente te hundes. El exceso de pensamientos no resueltos nos roba la paz, nos hace dudar, temer y hasta paraliza nuestra fe. Y lo más peligroso es que muchas veces lo justificamos como prudencia o análisis responsable, cuando en realidad es desconfianza en el cuidado de Dios. Vivimos en una época donde todo se sobrepiensa. Decisiones pequeñas se convierten en tormentas mentales y los ¿qué pasaría? Se vuelven cadenas que nos impiden vivir el presente. Pero Jesús fue claro cuando nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34, «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal». Jesús no estaba diciendo que no planifiquemos, sino que no vivamos con la mente atrapada en lo que aún no ha pasado. Pensar demasiado, muchas veces, nace del miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, al dolor, a equivocarnos. Es un intento humano de tener control sobre lo incontrolable, pero la fe nos llama a soltar ese control y confiar. La mente es un terreno fértil. Si sembramos dudas, cosecharemos ansiedad, pero si sembramos verdad, cosecharemos paz. Y la verdad es esta: no necesitas tener todas las respuestas para descansar en Dios. La confianza en Él no se basa en entender todo, sino en saber que quien dirige tu vida nunca se equivoca. Hoy quiero invitarte a detener esa avalancha de pensamientos que no te deja respirar. Haz una pausa. Respira profundo y recuerda que no estás solo. Escribe en los comentarios: «Señor, entrego mis pensamientos a ti». Esa simple declaración es un acto espiritual de liberación. Cuando entregamos nuestra mente al Señor, Él comienza a traer orden en medio del caos. Filipenses capítulo 4, versículo 7 lo promete: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Muchos creen que están siendo prudentes cuando en realidad están siendo consumidos por la ansiedad. Y es que la ansiedad a menudo se disfraza de lógica. Creemos que pensar todas las posibilidades nos hace responsables, cuando en verdad nos hace inseguros. El enemigo es astuto. Él no siempre aparece como caos evidente. Muchas veces se presenta como un exceso de razonamiento, como una lógica humana que poco a poco nos aparta de la fe. La lógica nos dice: si no veo el camino claro, no debo avanzar. Pero la fe nos dice: aunque no vea, confío porque Dios va delante de mí. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dan una clave vital. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este texto no condena el pensamiento racional, sino que nos recuerda que hay un límite para nuestra lógica. Si nos apoyamos únicamente en nuestro entendimiento, dejamos fuera al Dios que todo lo sabe. Sobreanalizar en muchos casos no nos da claridad sino confusión. Es como una espiral descendente que empieza con una pregunta legítima y termina en un abismo de duda. Jesús no llamó a sus discípulos a entender todo, los llamó a seguirlo. Pedro no entendía cómo podía caminar sobre el agua, pero lo hizo mientras tuvo los ojos en Jesús. Fue cuando empezó a pensar demasiado, a analizar las olas y el viento, que se hundió. Ese es el peligro del sobreanálisis. Nos desconecta del presente y nos impide obedecer. Cada vez que posponemos una decisión que Dios ya nos dijo que tomemos, estamos diciendo con nuestras acciones: Señor, no confío plenamente en ti. Y esa falta de confianza
Abre la puerta a la ansiedad. Dios quiere llevarte a un lugar de descanso mental, pero eso requiere humildad. Humildad para reconocer que tus pensamientos no siempre tienen la razón. Isaías capítulo 55, versículo 9, lo dice así: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hoy es tiempo de rendir nuestra lógica ante el trono del Todopoderoso, no porque la lógica sea mala, sino porque la fe debe estar por encima de ella. Solo cuando dejamos de sobreanalizar, comenzamos a obedecer. La duda no siempre nace de la ignorancia, muchas veces nace del corazón herido. Una persona puede conocer las promesas de Dios, haberlas leído una y otra vez, y aún así luchar con la desconfianza. ¿Por qué? Porque confiar es más que saber, es decidir entregarse incluso sin certezas humanas. La duda espiritual no se resuelve con más datos, sino con sanidad interior. Muchos dejaron de confiar porque en algún momento esperaban una respuesta que no llegó, una promesa que no se cumplió como esperaban, o una pérdida que no comprendieron. El dolor no tratado genera incredulidad. Recordemos el caso de Tomás. Él no era menos discípulo por haber dudado, pero su frase, si no veo, no creo, refleja una condición que muchos viven hoy. Jesús no lo rechazó por su duda, pero tampoco validó su necesidad de pruebas. Le mostró sus heridas y le dijo: Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Esa es la invitación para nosotros: dejar de exigir evidencia constante y empezar a creer desde el corazón. La confianza en Dios es un acto espiritual, no intelectual. Se trata de decidir, no de sentir. Cuando no confiamos en Dios, usualmente es porque hemos transferido nuestras experiencias humanas a nuestra visión de Él. Tal vez otros te fallaron, te traicionaron o te dejaron solo, y sin darte cuenta, asumiste que Dios también lo hará. Pero Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su carácter es incorruptible, su fidelidad es perfecta, y aunque no entendamos todo lo que Él hace, podemos confiar en lo que Él es. Salmo 103, versículo 11, nos recuerda: Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Confía incluso si te cuesta. Confía, aunque sientas miedo. La confianza se construye, empieza con un paso, y ese paso es decir: Señor, sana mi incredulidad. Hoy puedes escribirlo en los comentarios como una declaración de fe. No necesitas una fe perfecta para acercarte a Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto. La raíz de la duda se arranca cuando dejamos de pensar en lo que no entendemos y comenzamos a creer en quien sí entiende todo. Y ese es nuestro Dios, bueno, fiel y digno de confianza. El campo de batalla espiritual más activo no es el exterior, es la mente. Ahí, en lo invisible, se libra una guerra diaria entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Satanás no necesita destruirte físicamente para frenarte. Le basta con sembrar un pensamiento equivocado que tú aceptes como verdad. No eres suficiente. Dios no te escucha. Nunca saldrás de esto. Estas frases no son simples pensamientos, son dardos espirituales, diseñados para debilitar tu fe, y si no los identificas a tiempo, pueden esclavizarte por años. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no podemos ser pasivos con nuestros pensamientos. Debemos vigilarlos, evaluarlos y someterlos a la verdad de la palabra. Cada pensamiento contrario al carácter de Dios debe ser confrontado y rechazado. No estás obligado a creer todo lo que piensas. Muchas veces nuestros pensamientos no vienen de nosotros, sino de la influencia del enemigo. La mentira más eficaz es la que parece verdad. Por eso el enemigo se disfraza de ángel de luz. Te susurra lo que suena razonable, lo que parece lógico, pero que contradice la fe.
No molestes a Dios con eso, es insignificante. Si Dios te amara, ya te habría respondido. Mejor hazlo a tu manera. Estas son cadenas disfrazadas de consejos, y si no estamos firmes en la verdad bíblica, caemos. La libertad comienza cuando detectamos esas voces y las reemplazamos por lo que Dios dice. Él dice, tú eres mi Hijo amado, nunca te dejaré, mi gracia es suficiente. Hoy te invito a hacer un ejercicio espiritual poderoso. Toma un pensamiento recurrente que te ha atormentado y reemplázalo con un versículo bíblico. Escribe ese versículo en un lugar visible. Repítelo, decláralo, porque la verdad es nuestra mejor arma contra la mentira. No vivas prisionero de pensamientos que no vienen de Dios. Él quiere darte una mente libre, renovada y llena de esperanza. La batalla es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Desde pequeños nos enseñan a tener el control, controlar nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras finanzas, nuestra vida. En parte, eso parece responsable, pero cuando esa necesidad de controlar invade nuestra relación con Dios, nos alejamos del camino de la fe y nos acercamos al terreno del orgullo. El corazón humano muchas veces cree que puede ayudar a Dios, corregir sus tiempos o acelerar sus procesos. Sin embargo, la verdad es que el Señor no necesita tus planes ni tu estrategia. Él necesita tu rendición total, tu corazón entregado por completo a su voluntad, aun cuando no entiendas lo que Él está haciendo. Rendirte a Dios no es pasividad, es una decisión valiente. Significa decir, Señor, aunque no comprenda, confío. Aunque no sea como yo quería, me someto. Jesús nos enseñó esto con su vida. En el Getsemaní, frente a la cruz, sabiendo el dolor que venía, oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Esa es la oración más poderosa de rendición. Jesús, con todo su dolor y angustia, eligió confiar en el plan del Padre. No intentó cambiarlo, lo abrazó. Muchos hoy oran buscando convencer a Dios de hacer lo que desean. Usamos la oración como una herramienta de persuasión, cuando en realidad es un acto de rendición. Orar no es imponer nuestra voluntad al cielo, es alinear nuestro corazón con la voluntad divina. Y eso solo es posible cuando soltamos el control, cuando dejamos de pedir que Dios entre en nuestros planes y comenzamos a pedir que nos enseñe los suyos. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Soltar el control es admitir que no somos Dios, que nuestros planes, por muy nobles que parezcan, están limitados por nuestra visión corta. Pero Dios lo ve todo. Él conoce el principio, el desarrollo y el final. Su sabiduría es perfecta y su amor inmutable. Cuando rendimos el control, dejamos espacio para que Él se mueva libremente. Hoy te invito a decir, Señor, no necesito que mis planes funcionen, necesito que se haga tu voluntad. Esa declaración cambia todo, porque cuando soltamos, Dios toma el timón. Y créeme, no hay lugar más seguro que estar en las manos del Creador. Vivimos en una cultura que odia esperar. Todo lo queremos rápido, comida, respuestas, resultados. Y cuando llevamos esa mentalidad al ámbito espiritual, nos frustramos fácilmente. Pensamos que si Dios no actúa inmediatamente, es porque se ha olvidado de nosotros. Pero la espera en el reino de Dios no es una pérdida de tiempo, es una herramienta de formación. Esperar no es estar de brazos cruzados, es desarrollar una fe activa, una confianza que madura en el silencio y florece en la paciencia. Isaías capítulo 40, versículo 31, lo dice con claridad. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no habla de pasividad, sino de renovación. La espera en Dios fortalece, enseña, transforma. Es un laboratorio espiritual donde se prueba la fe. Mientras esperas, Dios trabaja en ti, moldea tu carácter,
purifica tus intenciones y prepara el terreno para lo que vendrá. Miremos a José. Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de verlo cumplido, pasó años en la esclavitud y la prisión. Si hubiera interpretado la espera como abandono, habría perdido su propósito. Pero su fidelidad en la espera lo posicionó para el destino que Dios tenía para él. La espera revela quién eres realmente. Muchos sirven a Dios cuando todo va bien, pero ¿qué haces cuando todo se detiene? ¿Sigues creyendo, adorando, sirviendo, confiando? Esperar en Dios también significa actuar en obediencia mientras tanto. No se trata de cruzar los brazos y decir, cuando Dios quiera, que lo haga. Se trata de decir, mientras espero, me mantengo fiel, avanzo en lo que Él ya me pidió y confío en que lo que aún no veo ya está en camino. La fe activa es obedecer sin ver, es moverse sin tener todas las respuestas, y eso agrada al corazón de Dios. Hoy, si estás esperando algo que anhelas profundamente, no te desesperes. Usa esta espera como un altar de adoración, porque cuando esperas con fe estás diciendo, Señor, confío en ti más que en el calendario. Hay temporadas en la vida espiritual donde todo parece silencioso. Oras y no sientes nada. Lees la palabra y no encuentras respuestas. Pides señales, pero el cielo permanece callado. En esos momentos, muchos entran en crisis. ¿Dios me abandonó? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Será que no me escucha? Pero, ¿y si ese silencio no es rechazo, sino preparación? ¿Y si Dios está en silencio no porque se ha ido, sino porque está trabajando en lo invisible? Dios no siempre responde con ruido. Muchas veces lo hace con silencio. Y ese silencio no es vacío, es lenguaje. En el silencio, Dios está enseñándote a confiar más en su carácter que en tus emociones. Job lo entendió. Después de perderlo todo y no recibir respuestas inmediatas, dijo, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Job capítulo 13, versículo 15. Eso es confianza pura, adorar incluso cuando no hay explicación. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en la cruz. En su momento más doloroso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Pero incluso en ese grito hubo rendición, porque sabía que el silencio del Padre no era ausencia, sino parte del plan redentor. A veces, Dios calla para ver si realmente confiamos. Otras veces, calla para hablar a través de su paz, de su soberanía, de sus actos, y no solo de palabras. Cuando Dios está en silencio, no es momento de alejarse, es momento de acercarse aún más, como Elías, que esperaba a Dios en el terremoto y en el fuego, pero lo encontró en un silbo apacible. Primero Reyes capítulo 19, versículo 12. El silencio puede ser un susurro. No lo ignores. Afina tu oído. Tal vez Dios no te está hablando con palabras, pero sí con dirección, con circunstancias, con oportunidades. Hoy, en lugar de desesperarte por el silencio, abrázalo como una señal de que Dios está más cerca de lo que piensas. Hay una idea equivocada que muchos tienen, que soltar algo es resignarse, perder o rendirse ante la derrota. Pero en el reino de Dios, soltar no es un acto de debilidad, es una señal de madurez espiritual. Soltar algo, un sueño, una relación, un proyecto, una expectativa, no significa que renunciaste a lo que deseas. Significa que elegiste confiar en que Dios tiene algo mejor o un tiempo perfecto que aún no comprendes. Cuando Abraham subió al monte con Isaac, no lo hizo con resignación, lo hizo con fe. Sabía que Dios era capaz de resucitar, de proveer, de intervenir. Soltó el control sin soltar la esperanza. Ese es el equilibrio espiritual. Muchas veces queremos aferrarnos a lo que ya no tiene vida, por miedo a quedar con las manos vacías. Pero esas manos vacías son las que Dios puede llenar. Mientras tus manos estén ocupadas con tus propios planes, no hay espacio para lo nuevo que Él quiere darte. Soltar también implica reconocer que no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos, la salud, los talentos, las oportunidades, es prestado. Cuando soltamos, reconocemos la soberanía de Dios. Salmo capítulo 46,
versículo 10, nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estar quieto es una forma de soltar, es dejar de luchar con nuestras fuerzas y comenzar a descansar en las suyas. Hoy te animo a hacer una oración sincera. Señor, suelto lo que no puedo controlar, renuncio a lo que me pesa, confío en que tú sabes lo que haces. Esa oración tiene poder, porque cuando sueltas, no estás cayendo al vacío, estás cayendo en los brazos del Padre. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad. La fe auténtica no es aquella que solo se manifiesta cuando todo tiene sentido, sino la que se afirma cuando nada encaja. Es fácil creer cuando todo fluye, cuando las respuestas llegan, cuando el camino es claro, pero el verdadero poder de la fe se revela cuando la oscuridad nos rodea, y aún así decidimos decir: confío en ti, Señor. Esta es la fe que descansa sin entender, que no necesita explicaciones porque ha conocido al Dios que es más grande que cualquier circunstancia. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción no depende de la lógica ni de la evidencia inmediata. Es una certeza que nace del Espíritu, de una comunión profunda con Dios. Muchas veces, nuestras oraciones están llenas de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Cuándo responderás? ¿Hasta cuándo esperaré? Pero hay momentos en los que Dios nos invita a descansar, no porque explique todo, sino porque Él está en el control. Recordemos a María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció que daría a luz al Salvador, ella no entendió cómo sería posible. Sin embargo, respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Esa fue una entrega total, una fe que no necesitó garantías humanas. María descansó en una promesa que ni siquiera podía explicar del todo. Esa es la fe que agrada a Dios, una fe que no exige ver para creer, sino que descansa en lo que Él ha dicho, aunque no vea aún su cumplimiento. Descansar en Dios no es inactividad, es rendición. Es dejar de pelear con la incertidumbre y empezar a abrazar la paz. Es reconocer que nuestras fuerzas tienen un límite, pero su poder es eterno. Hoy quiero animarte. Deja de buscar todas las respuestas y empieza a buscar su presencia. Escribe en los comentarios: confío en ti aunque no entienda. Esa declaración no es debilidad, es fortaleza espiritual, porque la fe que descansa también espera, y el que espera en Dios jamás será avergonzado. La obediencia verdadera se mide cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo, y Abraham es uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa, no le explicó el camino, no le garantizó comodidad, solo le pidió que saliera. Y Abraham obedeció. Salió sin saber a dónde iba, pero sabiendo con quién iba. Esta actitud es contracultural. En un mundo donde todo se quiere planificar, calcular y asegurar, Dios nos llama a una obediencia que muchas veces parece ilógica, pero es ahí donde la fe se activa. Abraham no necesitó entender todo el plan, le bastó con saber que Dios lo había dicho. Esa clase de obediencia abre puertas que la lógica jamás podría abrir. La fe no siempre necesita explicaciones, necesita dirección, y cuando obedecemos, aunque no entendamos, estamos diciendo: Dios, confío más en tu voz que en mi razonamiento. Muchos quieren ver el milagro antes de dar el paso, quieren la seguridad antes del compromiso, pero Dios se revela en el camino, no siempre antes de salir. Cuando obedeces, aunque no entiendas, estás demostrando que tu confianza no está en la claridad del camino, sino en la fidelidad del que te guía. Salmos capítulo 119, versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No dice que alumbra todo el camino de una vez, sino paso a paso. Hoy quizás Dios te está pidiendo que des un paso,
Tal vez no comprendes todo, tal vez sientes temor, pero si sabes que es su voz, obedece, porque tu bendición no está en la comprensión total, sino en la obediencia inmediata. Escribe en tu corazón: no tengo que entender todo, solo tengo que obedecer a Dios. Y esa decisión traerá paz, propósito y dirección como nunca antes. Una de las imágenes más impactantes del Evangelio es la de Jesús durmiendo en medio de la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículo 38, leemos que los discípulos estaban aterrados por una fuerte tempestad que sacudía la barca, mientras Jesús dormía en la popa sobre un cabezal. Esa escena dice mucho más de lo que parece. Revela que la paz de Jesús no dependía de las circunstancias, sino de su confianza total en el Padre. Y nos enseña que es posible vivir en paz, incluso en medio del caos. Los discípulos, como muchos de nosotros, reaccionaron con miedo. Lo despertaron con angustia. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos habían visto milagros, escuchado enseñanzas, pero en ese momento el miedo nubló su fe. Jesús, con calma, se levantó y reprendió al viento. «Calla, enmudece». Y luego les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no? Tenéis fe». Versículos 39 y 40. Jesús esperaba que ellos recordaran quién estaba en la barca con ellos, y eso es lo que nosotros debemos recordar hoy. Tener a Jesús en tu vida no significa que no habrá tormentas. Significa que hay autoridad para calmar cualquier viento contrario. Él no prometió ausencia de conflictos, pero sí presencia en medio de ellos. Su serenidad nos inspira a confiar, a respirar profundo y decir: si Jesús está conmigo, no tengo por qué temer. Isaías, capítulo 41, versículo 10 lo afirma: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Hoy, si sientes que tu vida es como esa barca sacudida por olas, recuerda quién está en tu interior. Jesús no te ha abandonado. Tal vez está en silencio, pero está contigo. Y cuando decides confiar en su presencia, más que en la intensidad de la tormenta, encuentras paz. Haz este ejercicio espiritual. Cierra los ojos y di: Jesús, tú estás en mi barca, yo descanso en ti. Esa confesión tiene poder para silenciar tus miedos, porque cuando Él está, nada puede hundirte. Confiar en Dios no es una emoción pasajera, es una decisión consciente que debemos renovar cada día. Es fácil decir: confío en Dios, cuando todo marcha bien, pero la verdadera confianza se pone a prueba cuando nada sale como esperábamos, cuando las puertas se cierran, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando el cielo se siente distante. En esos momentos, confiar se convierte en un acto de valentía espiritual. Es resistir al miedo, a la duda, al desánimo y decir: elijo confiar, hoy también. La confianza no es una emoción estable, es una postura del alma, y como toda postura espiritual, requiere práctica. Salmos capítulo 56, versículo 3 dice: en el día que temo yo en ti confío. Nota que no dice: cuando todo está bien, sino el día que temo. Eso significa que incluso cuando sentimos miedo, aún podemos elegir confiar. La valentía no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Cada día, el enemigo intentará sembrar pensamientos de desconfianza. Dios no se acordó de ti. Vas a fracasar, no vas a lograrlo. Pero tú puedes responder con verdad: mi confianza está en el Señor. No necesito entender todo, necesito seguir creyendo. Es una batalla mental, pero también una decisión espiritual. La fe no niega la realidad, pero tampoco se somete a ella. La fe mira más allá, mira al invisible, mira al que tiene el control de todo. Hoy, al comenzar o terminar tu día, decide confiar. Hazlo aunque no lo sientas. Di en voz alta: hoy elijo confiar en Dios, no en mis emociones. Esa declaración, repetida cada día, se convierte en una fortaleza interna, y con el tiempo verás que la confianza ya no es una lucha, sino un hábito, porque el que decide confiar, camina con firmeza, y quien camina con Dios jamás está perdido.
Uno de los textos más poderosos sobre el cambio interior está en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos revela una verdad clave. No podemos vivir una vida nueva con una mente vieja. Si queremos confiar en Dios verdaderamente, debemos permitir que su palabra renueve nuestra manera de pensar. Muchos cristianos sinceros creen en Dios, pero siguen presos de pensamientos limitantes, temores, dudas y mentiras que aprendieron en el pasado. Aunque su corazón quiere seguir a Dios, su mente les sabotea. Viven bajo el peso de creencias como: no soy suficiente, Dios no me escucha, todo va a salir mal. Estas ideas, aunque parezcan inofensivas, son cadenas mentales que impiden que vivamos la libertad del reino. Renovar la mente es una disciplina espiritual tan importante como la oración. Es un proceso intencional, diario, de sustituir pensamientos humanos por la verdad eterna. ¿Y cómo se renueva la mente? Por medio de la palabra de Dios. La Biblia no solo es un libro de sabiduría, es una herramienta de transformación. Cuando lees, meditas y aplicas la palabra, algo sucede dentro de ti. Tus pensamientos comienzan a alinearse con la verdad de Dios, y esa verdad te hace libre. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es imposible caminar en confianza si nuestra mente no está anclada en lo que Dios ha dicho. Hoy, haz un compromiso espiritual. Comienza a leer la Biblia no solo como información, sino como formación. Pídele al Espíritu Santo que revele cada palabra como alimento para tu alma. Reemplaza cada pensamiento negativo con un versículo. Cuando te sientas incapaz, recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando sientas miedo, declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. La renovación de tu mente es el puente entre la duda y la fe, entre la ansiedad y la confianza. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con fuerza humana, respondió con la palabra. Cada vez que el enemigo lanzaba una mentira, Jesús replicaba con: escrito está. Mateo capítulo 4. Esa es nuestra estrategia espiritual. La palabra no solo alimenta nuestra fe, también es un escudo contra la duda. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura espiritual y menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No estamos indefensos en la batalla mental. Tenemos una arma poderosa, la Escritura. La duda muchas veces no llega como un ataque frontal, sino como un susurro. ¿Y si Dios no lo hace esta vez? ¿Y si no eres tan amado como piensas? ¿Y si esta vez no funciona? Esas preguntas minan nuestra fe poco a poco, y si no tenemos una respuesta bíblica para contrarrestarlas, pueden echar raíces en nuestro corazón. Pero cuando respondemos con la palabra, desarmamos al enemigo. Por ejemplo, si el pensamiento es: Dios te abandonó, puedes declarar Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. No basta con tener la Biblia en casa, debemos tenerla en el corazón. El salmista lo expresó así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Memorizar versículos, meditar en ellos, repetirlos en momentos de lucha, es como levantar un escudo espiritual. La duda no resiste cuando la verdad está presente. Así como el fuego no puede mantenerse donde hay agua, la mentira no puede persistir donde hay palabra viva. Hoy te animo a convertir la Escritura en tu refugio. Elige versículos que hablen directamente a tus temores y escríbelos. Decláralos cada día. Háblalos en voz alta cuando la duda toque tu mente. Y no olvides, la palabra no es solo letra, es espíritu y vida. Juan 6:63. Al pronunciarla, no solo proteges tu mente, sino que también proclamas en fe que Dios tiene la última palabra sobre tu historia. La mente humana es como un campo de batalla, donde cada pensamiento puede acercarte a la fe o arrastrarte al temor.
En esta lucha constante, los versículos bíblicos se convierten en anclas eternas que estabilizan nuestra alma en medio de la tormenta. No son solo frases bonitas, son verdades celestiales con poder para romper fortalezas mentales. Por eso, tener una colección de versículos clave es una de las armas más eficaces que un creyente puede usar. Aquí te comparto algunos versículos que debes guardar en tu mente y en tu corazón. Cuando sientas temor, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Cuando creas que estás solo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Cuando no veas salida, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Cuando te falte fuerza, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Cuando el miedo a fallar te ataque, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1. Tesalonicenses 5:24. Anclar tu fe en estas promesas no es superstición, es revelación. Cada versículo es como una cuerda que te ata a la verdad cuando el viento del engaño quiere arrastrarte. Repetir la palabra no cambia a Dios, cambia tu perspectiva. El enemigo tiembla cuando un creyente declara la palabra con fe, porque sabe que ya no puede manipular una mente que ha sido renovada por la verdad. Toma un tiempo cada día para leer, meditar y declarar estos versículos. No esperes al momento de la crisis. Prepárate ahora. Llena tu mente con luz antes de que la oscuridad intente entrar. Y recuerda, cada vez que usas la palabra como espada, estás reclamando territorio espiritual. Estás diciendo, aquí no gobierna la duda, aquí reina la verdad de Dios. Todo lo que haces, decides, enfrentas o temes, está profundamente conectado con lo que crees. Tus pensamientos son la raíz de tu conducta. Por eso, cambiar tu vida comienza por cambiar lo que crees. Si crees que Dios está lejos, vivirás como un huérfano espiritual. Si crees que no tienes propósito, vivirás sin dirección. Pero si crees que eres amado, guiado y respaldado por Dios, vivirás con una confianza inquebrantable. Lo que crees determina cómo vives. Proverbios capítulo 23, versículo 7, lo dice claramente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tu identidad se forma en el terreno de tus pensamientos. Si en tu mente habita la palabra, tus decisiones reflejarán fe. Pero si tu mente está llena de miedo, tus pasos serán inseguros. Por eso es tan importante sembrar pensamientos de vida, de verdad, de esperanza, y eso solo es posible cuando tu fuente de pensamiento es la Escritura. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 7, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Permanecer en su palabra no es solo leerla ocasionalmente, es vivir inmerso en ella, es permitir que sus principios definan tu forma de pensar, reaccionar y decidir. Es dejar que el Espíritu Santo te muestre cómo aplicar esa verdad en cada área de tu vida, familia, trabajo, relaciones, decisiones. Hoy puedes comenzar un proceso de siembra espiritual. Identifica los pensamientos que te debilitan y reemplázalos con la verdad. Escribe en tu diario espiritual, hoy decido sembrar pensamientos de vida. Rechazo toda mentira que me dice que no soy suficiente, que Dios no me ama o que no tengo futuro. En su lugar, declaro que soy hijo de Dios, que tengo propósito y que mi historia está en sus manos. Ese tipo de confesión transforma atmósferas y con el tiempo verás que lo que crees moldea cómo vives. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana no es creer que Dios puede, sino confiar cuando no entendemos lo que Él está haciendo. En muchos momentos, nuestra mente grita buscando lógica, explicaciones, razones, pero Dios no actúa conforme a nuestra comprensión, sino conforme a su fidelidad. Él no es fiel porque tú entiendas el proceso. Él es fiel porque su naturaleza no cambia, y eso es suficiente para confiar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 lo afirma. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esta fidelidad no está basada en nuestras emociones ni en nuestras circunstancias, sino en su promesa eterna. Dios no es como el ser humano, que se mueve por interés o humor. Él cumple lo que promete, incluso cuando su cumplimiento no llega en el tiempo que esperamos. Miremos el ejemplo de Moisés. Dios le prometió que guiaría al pueblo hacia la tierra prometida, pero el proceso fue largo, difícil, con pruebas, quejas y batallas. A veces parecía que Dios se había olvidado, pero no fue así. A cada paso Dios permaneció fiel. Alimentó al pueblo en el desierto, les dio agua de la roca, los protegió con columna de nube y fuego. El proceso fue duro, pero la fidelidad de Dios nunca falló. Así también es en tu vida. Puede que no entiendas el porqué de ciertas esperas, pérdidas o pausas, pero eso no significa que Dios haya dejado de ser fiel. Cuando no entiendas el proceso, recuerda quién te prometió el final. Él no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: «Porque yo Jehová no cambio». Hoy, aunque el camino sea confuso, aunque tus ojos no vean, decide creer. Escribe en los comentarios: «Dios sigue siendo fiel, aunque yo no entienda». Esa declaración será un ancla para tu fe, porque la fidelidad de Dios no depende de tu comprensión, depende de su carácter eterno. Una de las estrategias más poderosas para fortalecer la confianza en Dios es recordar lo que Él ya hizo. El enemigo quiere que olvides los milagros, las oraciones contestadas, los momentos en que Dios te sostuvo. Quiere que te concentres solo en lo que falta, en lo que aún no ves. Pero la Biblia nos llama a la memoria, a no olvidar sus maravillas. Salmo 103, versículo 2 declara: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». El pueblo de Israel fue instruido a levantar altares de memoria después de cada victoria. ¿Por qué? Porque el corazón humano olvida fácilmente. Cuando estamos en medio de una nueva prueba, tendemos a actuar como si Dios nunca hubiera hecho nada por nosotros. Pero si miras atrás, verás que no has llegado hasta aquí por tus fuerzas. Cada etapa fue marcada por la intervención divina. Puertas abiertas, peligros evitados, provisión inesperada, consuelo en el dolor. Cada testimonio es alimento para tu fe. David, antes de enfrentar a Goliat, recordó que Dios ya lo había librado del león y del oso. Esa memoria activó su confianza para enfrentar al gigante. Él no se enfocó en el tamaño del problema, sino en el historial de fidelidad de su Dios. Y esa es una estrategia espiritual que tú también puedes aplicar. Haz una lista de los momentos en los que viste la mano de Dios en tu vida. Léela cuando sientas que la fe flaquea. Cada testimonio es un recordatorio de que Dios no ha cambiado. Hoy, toma un momento para agradecer por lo que ya viviste con Dios. Escribe una oración de gratitud. Comparte con alguien lo que Dios hizo por ti. Porque testificar no solo glorifica a Dios, también fortalece tu confianza. Y cuando el enemigo intente decirte que no hay esperanza, tú podrás responder: sí la hay, porque ya lo vi actuar antes, y sé que lo hará otra vez. En medio de las tormentas de la vida, lo único que permanece inmovible es el carácter de Dios. Las emociones cambian, las circunstancias varían, las personas fallan, pero Dios es constante. Y cuando tu confianza está anclada en quién Él es, no en lo que ves, puedes atravesar cualquier temporada sin hundirte. Hebreos capítulo 13, versículo 8, declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Confiar en Dios no significa entender todo, sino conocerlo a Él. Su carácter es justo, fiel, amoroso, santo y sabio. Cuando lo conoces profundamente, descubres que puedes confiar incluso cuando nada tiene sentido. Es como estar en una tormenta con los ojos cerrados, pero sabiendo que el capitán es experto y nunca ha perdido una batalla. No necesitas ver la orilla si sabes quién dirige el barco. Un ancla no evita la tormenta, pero evita que el barco se desvíe. Así también es el carácter de Dios. Cuando estás anclado en su verdad, la duda no te arrastra, la ansiedad no te domina, porque sabes en quién has creído.
Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice: Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa seguridad no nace de la lógica, sino del conocimiento profundo de Dios. Hoy, en lugar de enfocarte en las circunstancias, enfócate en su carácter. Recuerda que Dios es bueno, incluso cuando el mundo no lo es, que Él es justo, aunque no entiendas la injusticia, que Él es amor, aunque te duela la espera. Escribe en tu corazón: mi confianza no está en lo que Dios hace, sino en quien Él es, y verás cómo esa verdad se convierte en un refugio firme en cualquier tormenta. Una de las mayores trampas para nuestra fe es condicionar nuestra confianza a los resultados. Decimos que creemos, pero en el fondo estamos esperando que Dios haga exactamente lo que queremos, como queremos y cuando queremos. Cuando eso no sucede, nos frustramos y empezamos a dudar. Pero la verdadera fe no está anclada al resultado, está anclada al Dios que promete. Confiar no es tener certeza del cómo, sino tener paz en el quién. Los 3 jóvenes hebreos frente al horno de fuego, Daniel capítulo 3, dijeron una frase que debería estar tatuada en nuestro corazón: nuestro Dios puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esa es fe incondicional. Ellos no sabían si serían librados o no, pero ya habían decidido confiar. Su fe no dependía del milagro, dependía del Dios del milagro. Esa es la clase de confianza que agrada al cielo. Confiar en Dios no garantiza un resultado específico, pero garantiza su presencia, su paz y su propósito en todo. A veces, Dios responde como esperamos. Otras veces, lo hace de una forma distinta, y en ocasiones, simplemente guarda silencio. Pero en todos los casos, su promesa permanece: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Esa promesa vale más que cualquier resultado. Hoy, suelta el apego al desenlace. Deja de poner tu fe en un final ideal y ponla en el Dios eterno. Escribe en los comentarios: confío en ti, no en el resultado. Esa es la fe que madura, que resiste, que permanece, porque al final lo que más importa no es lo que recibes, sino en quién te estás convirtiendo al confiar en Él. Una de las ideas equivocadas más comunes entre los creyentes es pensar que para confiar en Dios primero debemos eliminar todo temor. Pero la realidad es que la fe y el miedo muchas veces caminan juntas. La diferencia está en quién gobierna tus decisiones. No es valiente quien no siente miedo, sino quien elige obedecer a Dios a pesar de él. En otras palabras, confiar en Dios no significa que no sentirás temor, significa que no permitirás que el temor tenga la última palabra. Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel después de Moisés. Frente a un desafío gigantesco, Dios no le dijo: no tengas miedo porque será fácil. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Josué, capítulo 1, versículo 9. Esa orden implica que el temor estaría presente, pero no debía dominarlo. La fe verdadera avanza incluso con las piernas temblando. Obedece aún sin entender. Confía cuando todo parece incierto, porque sabe que Dios es más grande que cualquier gigante en el camino. En tu vida, quizás estás enfrentando decisiones difíciles. Tal vez sientes el peso del «¿y si me equivoco?» o del «no sé cómo hacerlo». Pero si sabes que Dios te ha hablado, entonces el miedo no debe detenerte. Da ese paso. Declara con tus acciones que tu confianza está puesta en el Señor. Como dijo David en el Salmo 56, versículo 3, «En el día que temo, yo en ti confío». Esa declaración es poderosa porque reconoce la emoción, pero afirma una decisión superior, la fe. Hoy, elige obedecer en medio del miedo. No esperes a que todo esté claro o a sentirte completamente fuerte. La obediencia abre puertas, y cada paso que des en fe fortalecerá tu corazón. Escribe en tu diario espiritual o en los comentarios: aunque tenga miedo, yo obedezco. Esa es la fe radical que transforma la vida. Porque la valentía espiritual no es gritar fuerte, es caminar fielmente aún en medio de las dudas. Confiar en Dios no solo es un mandato espiritual,
es también una fuente de vida abundante. Cuando decides confiar, cosechas frutos poderosos, paz que sobrepasa el entendimiento, gozo que no depende de las circunstancias y dirección clara para cada paso. La confianza no es un estado pasivo, es un terreno fértil donde el Espíritu Santo planta virtudes que transforman toda tu existencia. Donde antes había ansiedad, hay descanso. Donde había confusión, hay propósito. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa no es simbólica, es real. La paz es un resultado directo de la confianza. No se trata de ignorar los problemas, sino de saber que estás sostenido por alguien que nunca falla. La confianza es un escudo invisible que protege tu mente y corazón del caos del mundo exterior. El gozo también es fruto de la confianza. No hablo de una alegría superficial, sino de un gozo profundo que fluye del saber que estás en las manos del Padre. Como dice el Salmo 116, versículo 7, Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Esa gratitud, esa conciencia del cuidado de Dios, produce un gozo que no se apaga ni siquiera en medio del dolor. Es el gozo de saber que no estás solo. Finalmente, la dirección. Cuando confías en Dios, Él comienza a guiarte con claridad. No siempre con grandes revelaciones, pero sí con pasos seguros. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 lo aseguran. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si quieres paz, gozo y dirección, elige confiar. Esa es la clave, esa es la puerta, y lo mejor está abierta para ti hoy. Confiar en Dios no es una decisión que se toma una sola vez. Es un estilo de vida que se construye con práctica diaria. Así como el cuerpo necesita ejercicio constante para mantenerse fuerte, tu fe necesita movimiento, repetición, constancia. La confianza es un músculo espiritual que se fortalece con cada acto de entrega, con cada Señor, me rindo, con cada paso de obediencia cuando no todo está claro. Cada día trae desafíos nuevos, noticias inesperadas, decisiones difíciles, emociones contradictorias, y en cada uno de esos momentos debes elegir: ¿confío en mi miedo o en la fidelidad de Dios? ¿Escucho las voces externas o su palabra eterna? Esta batalla es diaria, pero también es una oportunidad diaria de crecer. Salmo 118, versículo 24, declara: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hoy es un buen día para confiar. Establecer hábitos espirituales sólidos es clave. Comienza tu día con oración, declarando tu confianza. Lee la Biblia y subraya versículos que te recuerden quién es tu Dios. Escríbelos, medítalos, aplica lo que aprendes. Y cuando el temor intente volver, levanta tu voz y di: Dios está conmigo, no temeré. Esa práctica constante transforma tu forma de pensar y eventualmente tu forma de vivir. Si alguna vez te sientes débil en la fe, no te condenes. Recuerda que Dios no espera perfección, espera perseverancia. Como un padre que enseña a su hijo a caminar, Él celebra cada paso que das, incluso si tropezaste ayer. Lo importante es no detenerse. Hoy puedes decir: Señor, quiero vivir confiando, cada día, en cada decisión, y Él responderá, porque la vida que se vive en confianza es una vida en libertad, en propósito y en plenitud. Llegamos al final de esta reflexión, y no hay mejor forma de concluir que con un llamado claro, profundo y personal: ríndete. Sí, ríndete completamente a Dios, no a la derrota, sino a su voluntad, no al fracaso, sino a su soberanía. Rendirte no es perder, es finalmente ganar, porque solo cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas, comienzas a experimentar la vida que Dios diseñó para ti, una vida en libertad, en plenitud, en paz. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 39, El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí,
la hallará. Esa aparente contradicción es una llave espiritual. Quien se aferra al control, a su lógica, a su voluntad, termina cansado, frustrado, seco. Pero quien se entrega completamente al Señor, aunque parezca que pierde el control, en realidad está entrando en el verdadero descanso. Rendirte es abrir tu corazón y decir: Señor, aquí está todo, mis planes, mis temores, mis preguntas, mis heridas, haz como tú quieras. Es dar ese salto de fe sin red de seguridad, confiando solo en sus brazos. Es decidir, finalmente, vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo. Es entregarle no solo tu domingo, sino tu lunes, tu agenda, tus relaciones, tus sueños. Es morir al yo para vivir en Cristo. Hoy te invito a cerrar esta jornada con una oración sincera. Ahí donde estás, repite con Él, corazón abierto: Padre amado, hoy decido soltar el control. Reconozco que he pensado demasiado, que he dudado, que he intentado llevar mi vida con mis propias fuerzas, pero ya no más. Hoy me rindo a ti. Te entrego mis pensamientos, mis planes, mi futuro. Quiero confiar plenamente, descansar en ti y vivir guiado por tu voluntad. Enséñame a obedecer sin entender, a caminar sin ver, a esperar sin desesperar, porque tú eres digno de confianza. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración tocó tu corazón, escribe en los comentarios: hoy me rindo completamente a Dios. Ese es tu acto de fe. Esa es tu nueva vida comenzando. Después de este recorrido profundo por el tema "No pienses tanto, solo confía en Dios", llegamos a un punto crucial. El momento de internalizar lo aprendido, de meditar en lo que el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón y de responder con fe, humildad y decisión. No fue un contenido superficial, fue una travesía desde la duda hasta la fe, desde el miedo hasta la confianza, desde el control humano hasta la rendición total al Señor. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay un propósito eterno en este encuentro. No solo has escuchado palabras, has recibido una invitación directa del cielo a vivir de una manera diferente, rendido a Dios, confiando en Él, caminando por fe y no por vista. Piensa por un momento en todo lo que has escuchado, sobre el poder de soltar el control, de esperar en silencio, de obedecer aunque no entiendas. Has escuchado sobre la renovación de la mente, sobre cómo anclar tu alma en la palabra, sobre cómo cada versículo puede ser un escudo en tu batalla interna. Reflexionamos sobre los frutos de la confianza, sobre lo que significa vivir guiado por el carácter inmutable de Dios. Y también vimos que confiar no es una emoción, es una decisión espiritual que transforma toda tu manera de vivir. Ahora bien, me gustaría saber de ti. ¿Qué fue lo que más te habló hoy? ¿En qué parte sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti, a tu situación, a tu corazón? Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntanos, ¿en qué área de tu vida necesitas soltar y confiar más? ¿Qué promesa de Dios se volvió más real para ti hoy? Recuerda, esta comunidad no es solo un canal más. Es un espacio donde caminamos juntos, nos animamos en la fe y crecemos como hijos de Dios. Así que no tengas miedo de compartir. Tus palabras también pueden bendecir a otros que están atravesando luchas similares. Y si esta palabra fue de bendición para ti, te invito de todo corazón a dar like al video, a dejar tu comentario y sobre todo, a suscribirte al canal. Esto no solo nos ayuda a seguir compartiendo contenido como este, sino que también te conecta con futuras reflexiones que podrán seguir edificando tu alma. Dale a la campanita para recibir notificaciones. Así no te pierdes nada de lo que Dios quiera seguir hablando a tu vida. Si estás aquí, es porque Él tiene algo más para ti, y estamos aquí para caminar juntos hacia ese destino eterno. Ahora permíteme hacer una última reflexión, quizás la más importante de todas, porque todo lo que hemos dicho sobre la fe, la confianza, la obediencia, la paz, el propósito, solo tiene sentido verdadero si está anclado en una realidad mayor, el amor inmenso, inquebrantable y eterno de Dios por ti. Y ese amor tiene una expresión perfecta, hermosa, escandalosa incluso,
que encontramos en un solo versículo de la Biblia, pero que encierra toda la historia de la redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo no es una frase bonita para decorar una camiseta o una postal cristiana. Es una declaración de guerra contra la condenación, una carta de amor escrita con sangre, un puente entre tu dolor y la salvación eterna. Dios te amó tanto que no se conformó con verte caer, con verte dudar, con verte caminar sin rumbo. Él hizo lo impensable, entregó lo más precioso que tenía, su propio Hijo, para rescatarte a ti, no por mérito, no por logros, sino por amor puro. ¿Puedes imaginarlo? El Rey de todo el universo despojándose por ti, por mí, por cada alma que respira. Ese amor no depende de lo que hayas hecho, no se desvanece por tus errores, no se basa en tu rendimiento espiritual. Es un amor que te persigue cuando huyes, que te abraza cuando fallas, que te restaura cuando ya te diste por perdido. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte, y su cruz es el lugar donde tu vergüenza muere y tu nueva vida comienza. Allí, en ese madero, cada pecado fue pagado. Allí, cada culpa fue borrada. Allí, cada lágrima fue recogida, y lo hizo por ti. No lo olvides nunca. Tal vez hasta hoy habías creído en Dios, pero nunca lo habías aceptado como tu Salvador personal. Quizás admirabas su mensaje, su ejemplo, pero nunca te rendiste por completo a Él. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadera libertad. No necesitas tener una fe perfecta. Solo necesitas un corazón dispuesto. Dios no está buscando expertos en religión. Está buscando hijos que digan: Padre, aquí estoy, te necesito, me rindo. Y si ese es tu deseo, si sientes que algo dentro de ti late con fuerza, que algo te llama a decir sí, entonces hazlo ahora. No pospongas el amor eterno. Cierra tus ojos por un momento, ahí donde estás, y repite estas palabras no como una fórmula mágica, sino como una oración sincera, salida desde lo más profundo de tu alma. Señor Jesús, hoy reconozco que necesito tu amor, tu perdón y tu dirección. Creo que moriste por mí y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi corazón, mi mente, mi pasado, mi presente y mi futuro. Acepto tu sacrificio, tu gracia, tu salvación. Desde hoy quiero seguirte, confiar en ti, vivir contigo. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por no rendirte conmigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, déjame decirte algo. Naciste de nuevo. El cielo está celebrando. Tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida, y una nueva historia acaba de comenzar. Ya no estás solo, ya no estás perdida. Ahora eres hijo, hija, de un Padre Celestial que nunca te soltará. Te animo a seguir buscando, leyendo la palabra, conectándote con otros creyentes y dejando que el Espíritu Santo te guíe cada día. Esta decisión no fue el final, fue el inicio de todo. Y para los que ya conocen al Señor, pero se sintieron renovados hoy, este también es un llamado a confiar más, a rendirse más, a vivir con más pasión, porque no se trata solo de creer, se trata de vivir cada día como hijos que descansan en el amor del Padre, de caminar como discípulos que obedecen aún sin entender, de proclamar con su vida que Jesús es suficiente. No importa cuánto lleves en el Evangelio, hoy es un nuevo día para amar más, servir más, confiar más. Hoy es un buen día para decirle al Señor: aquí estoy otra vez. Renuevo mi entrega. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Este mensaje no fue solo una reflexión, fue una semilla, y oro para que caiga en buena tierra y dé fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Si este contenido tocó tu vida, por favor, no te vayas sin dejar tu like, sin comentar cómo Dios te habló y sin suscribirte para seguir creciendo juntos. Esta comunidad no es una casualidad, es un lugar donde el reino de Dios se sigue extendiendo con cada palabra, con cada testimonio,
con cada corazón rendido. Te bendigo en el nombre de Jesús, que su paz te acompañe, que su amor te abrace y que su espíritu te guíe. Y recuerda siempre, no pienses tanto, solo confía en Dios, porque en sus manos tu vida está segura y lo mejor todavía está por venir. Amén.